El título tiene que ver con... Primero a mí me pareció, porque es un título que le sugerí yo al editor y le pareció bien, es un título que se sale de lo corriente, de lo normal, de lo establecido y que además ya te invita a la curiosidad. Tiene que ver con lo que es el libro. El libro tiene que ser útil y tiene que ser algo real. ¿Qué significa algo útil y algo real? Que es algo susceptible de hacer por otras personas. Estamos acostumbrados a un tipo de lectura de los años 20, donde parece mucho más difícil. Ves a Henry Ford, ves a este tipo de personas, ya han hecho imperios, y al final te das cuenta que en los tiempos en los que nosotros nos movemos, el imperio realmente es conseguir hacer una labor empresarial con una labor personal, coincidir y conciliar estos dos aspectos. Y en los tiempos en los que nos movemos también, donde las crisis son mucho más periódicas, más cortas, no es como antes, te podías permitir el lujo de hacer un crédito a 30 años y lo podías estar pagando, ahora ya no te puedes pensar en eso porque cada 5 años ya hay algo. Entonces, es para animar a la gente a que vean que efectivamente hay una realidad susceptible de llevar a cabo dentro de las ambiciones y motivaciones de cada persona. Entonces, el murciano que desafió al dragón chino es como decir algo como, parece como muy exagerado, ¿no? Es decir, como un murciano puede desafiar a un monstruo, el más importante del mundo hoy, económicamente hablando, en ciertos ratios. ¿Cómo puede ser posible esto? Luego, si eso es posible cualquier otra cosa. Y encima lo hace una persona que es una persona normal, corriente. Pues China por varias razones. Primero, porque es el sitio donde los gastos de primer establecimiento son más económicos. Segundo, porque es el sitio del mundo donde puedes vivir con mayor seguridad, con menos presupuesto. Y luego además porque yo ya tenía una creencia natural hacia ese país. Yo ya tenía esa inquietud con esa cultura y me parecía que podía además tener un valor añadido ser extranjero ahí. Tú con un presupuesto tan pequeño y tan escueto como el que yo tenía cuando inicié, que era prácticamente nada, yo vivía con 150 euros al mes, pues eso es imposible hacerlo con seguridad en Colombia o en Brasil, o donde en esos momentos eran países emergentes. Si no te metes en un compado de extranjeros que te cuesta 2 o 3 mil euros, tú no vives con seguridad en esos países. En China puedes vivir con seguridad en cualquier punto porque es un país donde está todo grabado, es decir, todo parece un gran hermano y es mucho más fácil vivir con seguridad. Y luego establecer, al tener tú ser un modelo de sociedad muy activa comercialmente, de mucha presencia más que de puesta en una puesta en escena, ¿no? Como podamos tener aquí con las oficinas y con todo esto, pues se me antojaba que era mucho más cómodo de empezar, sobre todo porque hay que eliminar todos los elementos que te pueden provocar debilidad cuando tú empiezas, y cuando empiezas que te has arruinado y encima no tienes un duro y encima no conoces la cultura ni el idioma, pues tienes demasiados elementos en contra que tienes que restar de la manera posible y eliminar todos los prejuicios que tienes que te vienen de atrás para poder empezar de cero y empezar tu trabajo. Más que inconsciencia, en todo caso, sería gallardía, valentía. Y la valentía tiene que ver también con no dejar que las circunstancias se apoderen de uno. Momentos malos, momentos trágicos, momentos difíciles, vicisitudes en la vida vamos a tener siempre, es una constante que tenemos que aprender que así es la vida. La vida es ir sorteando todas las vicisitudes y ir sorteándolas además aprendiendo para poder gestionar de una manera madura y sobre todo ir capitalizando toda esa experiencia para que a futuro tengamos otros errores que sean distintos a los que ya hemos cometido. Entonces, yo no creo realmente que haya inconsciencia. Yo pienso que hay atrevimiento, pero hay una consciencia siempre detrás de todo lo que haces. Se considera, y sí entiendo que muchas veces se habla con el prejuicio de que la inconsciencia es hacer todo lo que no está establecido. Y yo lo que creo que
es más inconsciente tener ese prejuicio, porque lo que hace es debilitarte para no tomar acciones que probablemente te podrían beneficiar o que te harían ilusión, o por lo menos para evitarte todos los aspectos negativos que uno se quiere poner muchas veces o aspectos que uno considera en contra para no hacer las cosas. Yo creo que sería todo lo contrario. Hombre, realmente es un modelo que yo entiendo que hacía falta en España y que está muy desarrollado en Asia y muy desarrollado en Estados Unidos, ¿no? El buscar, el compartir experiencias entre personas que tienen interés y tienen la curiosidad de mejorar y de sectores muy distintos, me parece que aportan una riqueza, pues, que conviene establecer. Esto en China es muy corriente, la gente se junta muchísimo para hablar, ¿eh? Se junta para cambiar las tarjetas y para... Bueno, en China es muy práctico porque lo hacen desde el punto de vista de generar negocio, que también, y en Estados Unidos, pues para motivar a la gente. Entonces, que en España estas iniciativas se desarrollen me parecen muy importantes. Y además porque también, una vez más, eliminan prejuicios. Es que uno de los mayores problemas que tenemos nosotros aquí son los prejuicios. Y esto nos debilita, ¿no? Es decir, joder, voy a perder una hora para ir a escuchar a una persona o ir a escuchar a otra. Ya empieza con perder una hora. Hay muchísima gente que piensa así. Yo diariamente me escucho a la gente y me sorprende la mentalidad. ¿No? La vida, si tú pierdes una hora en esto, pues ya está. No hay más que hablar, no hay mucha... Yo me parece muy interesante todo lo que nos sirva para mejorar y sobre todo porque ves aspectos humanos que no se cuentan. Y esto es para mí lo más interesante, porque al final somos los humanos los que hacemos las cosas. No es algo que viene de la providencia, no, somos humanos, tenemos las mismas, es decir, te levantas a veces con dolor de cabeza, es decir, todo es igual. No tiene... Entonces, darte cuenta que son personas normales, accesibles, físicas, que las puedes tocar, que hacen cosas, me da lo mismo la persona que en plena crisis era a lo mejor un albañil y ahora tiene un taller de pan y está vendiendo pan de estos ecológicos y tal, que mucha gente que se transforma, y yo creo que la vida está llena de héroes. Y el ver todas esas ejemplos positivos, a mí me parecen que relatan una gran ayuda para todos y además que nos conviene, aquí no somos superhéroes nadie. Todos necesitamos ver ejemplos, todos necesitamos en un momento de escuchar una canción, ver una película. En esta vida no es solo querer, es sentirse querido, no es solo ayudar, es sentirse ayudado. Entonces, todo este sumatorio a mí me parece muy interesante y muy conveniente y desde luego os felicito porque este tipo de iniciativas van a ayudar y sobre todo van a ayudar mucho más a los que vienen de atrás, que entienden mucho menos ciertos procesos.